Por supuesto, agradecerle al querido compañero Ángelo de Cristo, profesor mundial de finanzas, y desde luego el agradecimiento a la institución de los compañeros de trabajo. La convocatoria disponible mañana un taller de tecnología tiene una importancia alta dentro de lo que significa estos tiempos, en donde el impacto tecnológico muchas veces atenta contra nuestro puesto de trabajo, atenta particularmente por la voracidad científica que tiene el ciclo egresado, porque cuando uno hace mediciones de productividad vinculadas a lo que significa el impacto tecnológico, uno encuentra que esa productividad por trabajador crece y la rentabilidad por las empresas crece. Pero sin embargo, la respuesta de los trabajadores, en lugar de mejorar la calidad de vida y, por ejemplo, de tomar medidas o decidir medidas que tengan la disminución de la jornada de trabajo, entre otras, para preservar empleo, y que parte de esa productividad que generamos producto de la tecnología y parte de esa rentabilidad mayor que ganan pueda ser volcada en beneficio para los trabajadores y preservar el empleo, es todo lo contrario. Se utiliza en nuestra contra para decir que hay trabajadores bancarios que sobran y trabajadoras bancarias que sobran a partir de este impacto tecnológico. Entonces me parece que lo primero que deberíamos discutir en estos talleres de tecnología, más allá del impacto, es la mirada política que nosotros le tenemos que dar a la discusión del impacto en la tecnología. Nosotros estamos amenazados por dos situaciones: por un lado el impacto tecnológico y por otro lado las mutaciones que tiene el sistema financiero actual, que deja de usar o utilizar la banca tradicional y pasa a tener distintos tipos de funcionamiento del sistema financiero. Por un lado las aplicaciones, por otro lado nuevos modelos financieros como son las fintechs, por otro lado dentro de esas aplicaciones solapadamente el tema financiero va. Uno ve que crean una aplicación de sistemas y en el medio está finanzas, pero está solapado y escondido. Y son puestos de trabajo que están saliendo de la órbita de nuestra representación sindical. Uno ve que crean una plataforma de seguro, pero en el medio está el tema finanzas metido, por lo cual pasa a ser la actividad de seguro y no bancaria, pero en el medio está solapada la actividad financiera. Uno ve que crean una plataforma comercial, pero en el medio solapada está la actividad financiera. Es decir, nosotros tenemos un ataque permanente y sistémico hacia nuestra actividad tradicional y a los trabajadores y trabajadoras que nosotros representamos a partir de estos dos conceptos: el impacto tecnológico, que genera una mayor productividad por trabajador, un mayor nivel de rentabilidad de las empresas, pero que no vuelva en beneficio para los trabajadores para preservar el empleo, mejorar sus condiciones de ingreso y sus condiciones de trabajo. Y por otro lado, estas mutaciones que tiene el sistema, que disfrazado de otra cosa, terminan metiendo en todos lados el tema de financiero y nos terminan sacando, por si fuera un principio extractivista de los recursos naturales. Acá pareciera que hay un principio extractivista de la actividad financiera derivada hacia otras actividades. Por eso me parece que es importante que nosotros, llegado el momento de la discusión del taller del impacto tecnológico, discutamos cómo desde el sector sindical nosotros nos apropiamos del conocimiento. ¿Qué significa esto? Realmente son las empresas las que brindan procesos de capacitación y formación para los trabajadores. Las empresas, cuando nosotros trabajamos, generalmente lo que hacen es subcontratar ese servicio. Contratan consultoras que le dicen que hay que hacer el marketing, contratan consultoras que le dicen que hay que hacer en materia comercial, en materia de back office, en materia de sistema. Por ende, nosotros vamos atrás de esa discusión y generalmente lo que nos obligan a terminar discutiendo un ajuste de las plantillas de personal, de las condiciones de trabajo y de los salarios. Esto es, si nosotros lográramos una formación profesional por parte de nuestros afiliados y afiliadas, nos apropiaríamos del conocimiento. Y si el sindicato es el que se apropia del conocimiento y lo derrama a todos los trabajadores, lo que uno va a terminar discutiendo en el mejor de los casos, en el peor de los casos, sería reconversión de los puestos de trabajo y no ajuste. Mientras nosotros no nos apropiemos del conocimiento, ese conocimiento lo siga administrando las empresas, nosotros inexorablemente vamos a terminar discutiendo ajustes. ¿Cuántos trabajadores menos quedan en el sistema? ¿A cuánto podemos salvar? Y muchas veces hay que terminar discutiendo hasta las condiciones de trabajo. Por eso me parece importante que desde la UNI nosotros podamos establecer estos talleres y tratar de profundizar más cada uno en su sindicato, en su país. Y nosotros en la bancaria en Argentina estamos trabajando fuertemente en la creación de una
un instituto universitario con carreras de grado, con títulos universitarios, lo focalizaba en el sistema financiero, no una universidad amplia que se reciban médicos, abogados, no, sino específicamente en temas financieros, cuestión de poder capacitar a nuestros compañeros, pero paralelamente ser el sindicato el que discuta cuál es el modelo financiero y cuáles son las nuevas formas de trabajo. Me parece que es un puntapié inicial superador de solamente discutir los puestos de trabajo desde lo reivindicativo y lo que legítimamente nos corresponde defender. Además de estos dos grandes desafíos, nosotros también tenemos como dirigente sindical otros desafíos. El desafío, como dije, de la tecnología. Tenemos el desafío de estar luchando en un contexto de alta inflación en todos los países del mundo, provocado en gran parte por la guerra de Ucrania y Rusia, que impacta sobre los precios de la energía, que impacta sobre los precios básicamente en alimentos, en los commodities, y esto se traslada en distintos lugares del mundo en mayores precios. Agregado a que, producto de la pandemia del COVID, muchos países tuvieron que tener procesos de emisión de dinero para poder subsanar la falta de actividad económica que implicaba el aislamiento obligatorio por el COVID, y todo esto ha generado un crecimiento de los procesos inflacionarios en donde muchas veces los salarios pierden contra la inflación. Entonces hay un contexto de tecnología, hay un contexto de educación del sistema financiero, hay un contexto de alta inflación y no menos importante es el contexto en donde hacia dónde va la política en el mundo. Y vemos que en muchos lugares del mundo la política tiene una orientación hoy hacia la derecha y hacia procesos neoliberales. Ya no es centro-derecha y procesos liberales, ya es derecha y procesos neoliberales, que son dos cosas absolutamente distintas. En ese marco y en ese contexto, nosotros tenemos que soportar diariamente que hay un avance desde la política o desde esa política de derecha y neoliberal, en principio hacia los derechos de los trabajadores. Claramente el proceso de ello pasa porque si se genera empleo, se genera con la plata nuestra, es decir, la masa salarial es la misma, pero si ustedes ganan menos, generamos más empleo, y si no, no lo generamos y queda expulsada mucha mano de obra. En segundo lugar, esto es porque nos consideran descartables. Lamentablemente, muchas de las empresas consideran al trabajador un simple número en su plantilla y en su nómina, que es un elemento descartable que lo van sacando por otro elemento descartable más barato si lo consiguen. Esto es lo que sucede hoy, lamentablemente. El segundo tema es que hay un avance contra la ley de los trabajadores. Cuando uno mira en diversos lugares, particularmente de la región, cuando han ganado procesos de derecha y neoliberales, lo primero que buscan son la ley de los trabajadores. ¿Cuántos derechos más nos pueden quitar? Y en la medida en que inoculen el veneno de la meritocracia por encima de lo solidario y colectivo que tiene que ser el sindicalismo, convenzan a nuestros compañeros que la meritocracia es el sistema para acceder a cargos, a jerarquía, a crecimiento, nosotros vamos a ir perdiendo esa batalla cultural. Porque la fuerza del sindicalismo y la fuerza de equiparación con la fuerza que tiene el capital es precisamente la organización. La organización de los trabajadores en un sindicato que pueda discutir colectivamente los derechos de los trabajadores desde un pie de igualdad o al menos desde una posición distinta. Ellos no quisieran sometidos a discutir escritorio por escritorio nuestras condiciones de trabajo, y cuando logran esos procesos neoliberales, contar inclusive con el voto de los trabajadores para acceder al poder, es cuando empiezan los problemas, porque después ya es tarde y nos damos cuenta que vinieron por nuestros derechos. Entonces, trabajadores descartables y derechos amenazados sistemáticamente. El segundo o el tercer avance que tienen es sobre las organizaciones sindicales. Los procesos de financiación que buscan, lo hicieron creo que con los compañeros de Brasil, con la recaudación de los sindicatos, lo intentan hacer en Argentina con proyectos para desfinanciar a las organizaciones. Nosotros cuando nos sentamos a discutir, cada uno de nosotros, a discutir un convenio colectivo, a discutir nuestras condiciones de trabajo, nos sentamos a discutir con el poder real y con el poder más fuerte que tiene cualquier país o el mundo, que es el poder financiero. Nosotros no nos sentamos a discutir con una actividad económica neutra, de poca incidencia. Nosotros nos sentamos a discutir con el poder real. Nosotros nos sentamos a discutir con personas que a veces deciden cuáles son los programas económicos de nuestros países,
Y muchas veces decían hasta qué funcionarios ocupan esos lugares y a qué funcionarios un gobierno tiene que echar porque no les son fieles a los intereses que los plantea. Entonces también hay un avance muy marcado sobre lo que significan las organizaciones a partir de su financiación. Por eso nosotros necesitamos el mayor de los financiamientos, porque ellos nos ponen enfrente los estudios de abogados más caros, nos ponen publicidad en los medios, nos ponen inclusive, aparte de la publicidad en los medios, la complicidad de los periodistas o de los grandes comunicadores sociales para que creen un mundo de maravillas de un lado y del otro casi como que nosotros somos pequeños en el mundo que vamos a discutir al capital algo. Entonces es un poder demasiado concentrado y demasiado fuerte que requiere de organizaciones sindicales no solo fuertes desde el colectivo y la organización, sino también desde lo financiero y económico para poder contrarrestar esa situación. Y por otro lado, también hay un avance muy importante sobre los dirigentes sindicales, sobre los dirigentes políticos de los espacios populares. Cuando uno mira a qué presidentes meten preso a presidentes que tienen que ver con el sentido popular. Metieron a un dirigente sindical como Evo Morales, fue preso Lula, intentan hacer lo mismo con Cristina en Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que lo que antes hacían por otras vías del poder, hoy lo hace por la vía de la justicia del lawfare, el denominado lawfare, ¿no? Que son las falsas denuncias para tratar de meter a alguien preso y hacerle casi un linchamiento mediático para que lo linche la sociedad. Y nosotros tenemos que estar atentos a esos procesos, porque no son casuales. Yo siempre digo, en Argentina irrumpió como una gran fuerza social el peronismo. Primero nace el radicalismo como quien logra en la Argentina terminar con las elecciones con fraude a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña y después de la revolución del Parque en 1890, de donde se juntan mucha gente y terminan pidiendo elecciones libres y terminan pidiendo que no haya más fraude. Eso consagró al radical Hipólito Yrigoyen en la primera elección sin fraude en la Argentina. Luego viene el proceso del peronismo que dota a los trabajadores de una fuerza inusitada, que genera sindicatos, porque los sindicatos generan sus propios espacios de turismo, de capacitación, de formación profesional y profesional, y también de la salud, teniendo hospitales propios, obras sociales propias. Y a ese peronismo, primero, a Yrigoyen lo metieron preso acusándolo de corrupto. Después, bombardearon la Plaza de Mayo en 1955 con trabajadores en la Plaza de Mayo para meter preso a Perón. En los 70 hicieron desaparecer 30.000 compatriotas míos que eran luchadores. Y hoy, como el poder económico y fomentaron a través de la embajada estadounidense golpes de Estado en toda la región, que eran habilitados por la embajada estadounidense, y como hoy no pueden recurrir a los golpes de Estado tradicionales, recurren a los medios, recurren a la oferta y recurren al encarcelamiento de los dirigentes nacionales y populares. Y lo hacen porque ya no pueden tirar bombas, porque no pueden desaparecer personas, porque no pueden matar a los carabineros en Chile, los militares en Argentina, pero lo hacen ahora a través de encarcelar dirigentes. Cuando salen, salvo el excepcional caso de Lula, que aprovecho para celebrar la victoria del compañero Lula y felicitar a los compañeros brasileños que estuvieron acompañándolo, salvo esa decisión, los demás difícilmente un dirigente vuelva después de ese escándalo mediático al que se lo somete. Entonces tenemos que estar atentos a esa situación de encarcelamiento y linchamiento. Y yo quisiera ir, para ir redondeando, porque sé que tenemos una larga jornada, hablar de la política como un instrumento válido dentro de la acción sindical. Muchas veces nuestros compañeros y a veces nosotros, o algunos de nuestros compañeros también dirigentes, dicen, no, nosotros hacemos sindicalismo, no hacemos política. No, nosotros estamos para defender a los trabajadores, por eso no nos involucramos en política. Y la verdad, la política es la que define todo. Por eso es absolutamente necesaria la opinión política, el protagonismo político y, si se puede, la presencia política de los dirigentes sindicales. Un expresidente estadounidense tenía un cartel en la campaña, que decía la economía estúpida, pero no es la economía, es la política.
economía es una herramienta de la política. La política es la que define, a partir de la utilización de los recursos, si hay más o menos pobre en un país, si hay más o menos educación pública, o mejor o peor educación pública en un país, si hay proyectos de vivienda social o no lo hay, o solamente son viviendas de aspecto comercial que los bancos otorgan préstamos. Es decir, es la política la que define hacia dónde van los recursos para tener un mejor o un peor país. Y ahí estamos ausentes muchas veces los dirigentes sindicales de la discusión de la política. Miren, las agendas globales generalmente se arman sobre tres patas, deberían armarse. Los estados, y está bien porque nosotros ciudadanos votamos para que nos conduzcan, el capital, es decir, el establishment, genera agenda a partir del poder que tiene el dueño del capital, y los trabajadores deberíamos estar presentes en la agenda. Para eso los trabajadores, cada uno en su país, por las temáticas distintas, debemos trabajar para que el movimiento obrero siempre tenga un programa que exprese con claridad cuál es la opinión del movimiento obrero sobre cada tema, y no que nos limiten y nos acorralen simplemente a discutir salarios y puestos de trabajo. Nosotros tenemos que tener una discusión mucho más amplia, porque depende de la política si el impacto sobre los salarios o sobre los puestos de trabajo es mayor o menor. Si a la política le va mal, a la economía le va mal, por más que nosotros tengamos buenos acuerdos salariales, de condiciones de trabajo, será cuestión de tiempo que nos vaya mal a todos nosotros también. Es una consecución. Entonces, tenemos que tener una activa participación. No alcanza con tener razón para tener éxito. Nosotros podemos tener toda la razón del mundo en todas las discusiones que demos, pero no alcanza para tener éxito, porque las definiciones son siempre políticas. Y a veces hay un poder por encima de la razón y en el poder económico que tuerce la voluntad de quienes deciden hacer política, si es que nosotros no estamos presentes para defender los intereses que desde la razón hemos conseguido. Tampoco alcanza ya con resistir. En otro tiempo la resistencia era la generación de esperanza de que todo iba a cambiar. Hoy los tiempos han cambiado. Hoy parecía que la resistencia es la agonía para llegar a una muerte en un tiempo un poco más prolongado. A la resistencia nosotros le tenemos que poner el componente de participación política. Si no, vamos a terminar siendo la resistencia nada más que una simple agonía para llegar al final. También no alcanza con poner el cuerpo. A veces hay que poner el cuerpo y el alma y dejar todo en una discusión, dejar todo, aunque muchas veces nuestros compañeros no entiendan nuestra participación en la política. Porque después, cuando se discute una ley, si no hay un trabajador dentro de los parlamentos, dentro de la gestión, o dentro de la agenda, o haciendo agenda, nuestros compañeros nos van a pedir explicaciones, nos van a decir por qué no hicieron nada, y porque no teníamos la fuerza, y porque no estuvimos en la mesa de discusión, o porque no estuvimos en la mesa de decisión. Por eso es necesario. Quizá hoy no se entienda, pero cuando nosotros evitamos que una ley que perjudica a los trabajadores avance, o cuando somos capaces, siendo legisladores, de generar una ley que favorezca a los trabajadores, ahí es donde cobra especial hincapié en nuestra participación en la política. El sindicalismo tiene que salir de esa zona de confort, no es tanto de confort, pero de una zona un poco más aliviada, que es discutir solamente salario y condiciones de trabajo. Nosotros, en definitiva y en el fondo, para ir redondeando conceptos, el sindicalismo tiene que dejar de ser un factor de presión para pasar a ser un factor de poder en la sociedad. Tiene que dejar de ser un factor de presión para pasar a ser un factor de poder en la sociedad. Si nosotros presionamos, es muy corto lo que conseguimos, de muy corto alcance y quizá de una envergadura menor de lo que podríamos conseguir si nosotros nos convertimos en un factor de poder. El factor de poder significa que nosotros tenemos que ser un actor político a la hora de generar agenda en los procesos electorales y en las gestiones, en tres ejes: en la agenda, en los procesos electorales y en las gestiones. Como dije recién, si nosotros generamos agenda, cuando discutimos de educación pública, no la va a discutir alguien que viene de la universidad, que viene de California o que viene de Cambridge, la van a discutir trabajadores vinculados a la educación pública. Cuando uno va a discutir la defensa de la banca pública, no la va a discutir un funcionario de JP Morgan, la va a discutir un compañero nuestro de un banco público de cualquiera de nuestros países.
cuando nosotros queremos discutir un proceso de vivienda o de previsión social, no la van a discutir los grandes financistas, la van a discutir los trabajadores de la construcción, los sindicatos vinculados a la construcción, lo discutirán los bancarios vinculados a los créditos hipotecarios, a los bancos hipotecarios. En definitiva, nosotros podemos dar cuenta de cómo estamos llevando un ejemplo. Nosotros hemos logrado en la asociación bancaria conformar un espacio con otras organizaciones sindicales, son como 50, que más allá que estamos incluidos dentro de la CGT, del movimiento obrero nuestro, nosotros hemos trabajado en esa línea y hemos podido conformar un programa de 26 puntos, donde analizamos todos los temas, el tema hidroeléctrico, la energía, la vivienda, la salud, la previsión social, las finanzas, y tenemos opinión sobre todo eso. Además, tenemos un libro armado con el desarrollo de los 26 puntos, que toma de referencia grandes históricos programas del movimiento obrero. Ojalá algún día se lo tome, o por lo menos cuando nos sentamos en la mesa de discusión, nosotros tenemos nuestra agenda propia y decimos que queremos discutir sobre esto. Lo segundo, hemos participado en procesos electorales como dirigentes sindicales. Hoy el espacio del Frente de Todos, que mayoritariamente está integrado por el peronismo, y hay 16 partidos menores también que acompañan, tiene 9 dirigentes sindicales dentro de los 118 legisladores. Dentro de esos 9 dirigentes sindicales, 4 son integrantes de la asociación bancaria que me toca conducir a mí, entre ellos yo soy diputado nacional. 4. Es la única vez en la historia de la Argentina que un sindicato solo tiene 4 diputados nacionales. Y nosotros hemos logrado obstruir un montón de leyes que han ingresado por parte de la oposición, que tiene mayoría, la oposición unificada, un montón de proyectos que atentan contra los trabajadores. Y eso lo hace política. Y la política no solo se hace también ahí, se hace en la gestión. Hoy a mí me acompaña mi secretario general en la sección de Formosa, que es aquí cerquita nomás. Miguel Medina, nuestro compañero, además es director del banco de Formosa, en un banco público. Miguel a nosotros nos llena de orgullo porque su acción en el directorio hace que los trabajadores estén cada vez mejor. Yo vengo a firmar hace una semana con él un acuerdo mediante el cual se otorga un préstamo muy importante para los trabajadores sin tasa de interés, con meses de gracia, y casi termina siendo un subsidio por el nivel inflacionario lamentable que tiene Argentina. Cuando uno mira, si te dan $1.000.000 a tasa cero, al año con una tasa de interés, esa plata de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, es una barbaridad. Bueno, sin embargo, no le ponen interés y lo logramos porque el compañero está sentado en el directorio. Logramos avanzar en programas de género, como ha logrado el sindicato de la mayoría de los bancos, que tienen un convenio colectivo. Hemos logrado firmar también que ese banco es dueño de una fintech. Las fintechs en Argentina no están encuadradas dentro del sistema bancario, estaban dentro del sistema de comercio. Y logramos que sea la primera fintech que se encuadre dentro del convenio bancario. ¿Y por qué lo hacemos? Quizás nuestros compañeros en un principio no vieron bien que nosotros participáramos en política. Pero hoy, cuando ven los avances que tiene que ver con estar sentado en el centro neurálgico que se toman las decisiones políticas, dicen, y bueno, tenían razón, hay que estar sentado en esas mesas de discusión. Yo quisiera decir también y referenciándome, aprovecho que está en Uruguay, no me mato nada más por citarle a un uruguayo y un argentino, ese querido escritor Galeano, Eduardo Galeano decía, somos los que las palabras cuentan que somos. Y si nosotros nos logramos involucrar en política y cambiar la realidad de los compañeros, seguramente las palabras quedarán escritas en algún libro de la historia diciendo que nosotros pudimos cambiar la realidad de nuestros compañeros a partir de nuestra acción sindical y política, de compromiso permanente por mejorar el desarrollo, la vida y las condiciones de vida, no solo de nuestros representados, sino de todos los trabajadores. Yo sé que es una tarea encomiosa y difícil y a veces genera contradicciones, pero a nosotros nos va a permitir dar ese salto de calidad de involucrarnos en política, ser parte de la historia o de la historia linda cuando se modifica. Los trabajadores siempre hemos sido convidados de piedra en la historia. Nuestros grandes líderes son políticos, deportistas, hombres de la cultura, de la ciencia,
A nosotros los trabajadores entramos en empujones en la historia. Y hemos entrado porque tenemos muertos por nuestras luchas, hemos entrado porque ha llegado un hombre del movimiento Río a la presidencia de Brasil, un hombre del movimiento Río a la presidencia en Bolivia, y seguramente ninguno de nosotros será presidente, pero al menos quedar con un granito de arena en la historia de que trabajamos, de que luchamos, de que anduvimos, de que transitamos los caminos de las espinas para disfrutar el pétalo de la rosa después, que significa haber mejorado la calidad de vida de nuestros compañeros y compañeras trabajadores. Por mi parte nada más. Gracias.